Amigos del diplomado. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos haciendo estas construcciones y estos cambios de su diseño de investigación. Bueno, lo hacemos porque nosotros consideramos que así vamos a aprender cómo hacer otros tipos de diseños de investigación. También lo hacemos porque hace algún tiempo, ustedes seguramente se acordarán de los niveles de evidencia. Esos niveles de evidencia eh, decían algo parecido a esto que les voy a presentar aquí a continuación en la pantalla, en donde había una pirámide jerárquica de evidencia. En esta pirámide jerárquica de evidencia, lo que se decía en ese entonces es que se empezaba desde lo más bajo, que eran, por ejemplo, los reportes de caso individuales, y de ahí se iban incrementando hasta llegar a los ensayos clínicos aleatorizados y los metaanálisis. Sin embargo, nosotros en el 2011, pero, pero en una publicación sin embargo, una publicación del Journal of Clinical Epidemiology, lo que sacó es este nuevo pensamiento. El nuevo pensamiento es si es que efectivamente la pirámide de la evidencia que habíamos mostrado previamente, que es esta, está completamente muerta. Y la razón es porque ante la evidencia se necesita hablar sobre la eficacia, pero también se necesita hablar sobre la eficiencia. Es decir, se necesita hablar de los dos puntos con el fin de ser un poquito más certeros. Más certeros en que si yo estoy haciendo un estudio donde está sumamente estandarizado o está sumamente controlado, luego entonces puede ser que el estudio sea poco representativo o poco útil en la población. Entonces, yo tengo que conjuntar de aquí para arriba los ensayos clínicos aleatorizados con los estudios observacionales. Entonces, con esto en mente, es que nosotros lo que queremos hacer en este escenario, en donde ustedes tienen que ir cambiando su estudio de, digamos, de una prueba diagnóstica a un ensayo clínico, a un estudio de corte, a un estudio de casos y controles o a un estudio transversal, es precisamente recordarles ay Dios, aquí está, la importancia que tiene el aprendizaje del diseño metodológico. Entonces, en este diseño metodológico, al cual nosotros le llamamos diseño arquitectónico, lo que tenemos es, en este artículo, de vuelta a la clínica, los diseños de investigación, lo que encontramos es que vean ustedes cómo el diseño inicial, que se basa en el estado basal, maniobra y desenlace, tiene las mismas características un estudio experimental que un estudio observacional. Vamos a intentar verlo un poquito más. Entonces, cuando nosotros vemos la estructura y queremos analizar un ensayo clínico aleatorizado, encontramos que un ensayo clínico aleatorizado, una de las características básicas es la aleatorización. Entonces, esta aleatorización hace que los dos grupos puedan ser homogéneos o no. Y de ahí, en cada uno de los grupos, se va a buscar el desenlace. Sin embargo, si estuviera haciendo un estudio de corte, digamos, que estuviera haciendo un estudio en donde yo quisiera buscar si el tabaquismo puede provocar cáncer, lo que haría sería que yo no asigno al grupo de tabaco a uno u otro grupo, sino que los individuos por sí solos son los que deciden a realizar o no realizar, ese estudio, ¿no? Esa maniobra, perdón, me está distrayendo este gato. Y entonces, vean ustedes cómo todos los estudios pueden ser puestos en este escenario. Ahora imagínense cambiar un estudio de corte por un casos y controles. En los estudios de casos y controles empezamos siempre por el desenlace, es decir, si estamos viendo la corte de fumadores, por ejemplo, lo que veríamos sería quién fuma, quién no fuma, eso sería la maniobra, y el desenlace empezaría con eh, si murió o vivió. Vivo muerto, que se pone en esta zona, y me voy a la maniobra, veo si fumaron o no fumaron de manera libre los sujetos, y tengo que analizar el estado basal. Vean ustedes cómo en todos esos escenarios, tanto los escenarios de ensayo clínico, corte
casos y controles y encuesta transversal, que en realidad sería una foto, que sería donde la maniobra, el ensayo clínico, donde la maniobra es experimental, la corte, donde es un estudio observacional, los casos y controles, que es retrospectivo, en donde también sería observacional, y la encuesta transversal, donde los dos son totalmente retroactivos, ¿sí? Todos pueden tener los mismos sesgos, que sería sesgo número uno, el ensamble adecuado. Ver si la población donde lo estoy estudiando es la adecuada o no es la adecuada. El segundo sesgo importante es el sesgo que yo le llamo de susceptibilidad pronóstica. Este sesgo de susceptibilidad pronóstica lo que dice es cuál está más cerca del desenlace. Si yo meto a puros pacientes que están cerca del desenlace, luego entonces voy a tener, voy a ser muy exagerado con mis respuestas. Si solamente quiero evaluar la mortalidad de los pacientes con COVID y solamente meto a los pacientes que están intubados, eso lo único que va a hacer es que yo encuentre que las cifras de mortalidad son muy altas y no me va a dar el justo medio. Y entonces después tengo dentro de la maniobra, otra vez el tabaquismo, el evaluar la calidad de la maniobra. Aquí es donde es muy importante porque, por ejemplo, en los estudios de tabaquismo no es lo mismo el que se fuma una cajetilla al día, aquel que se fuma un solo cigarro o un cigarro a la semana. Y también tampoco es lo mismo en este sesgo que se llama sesgo de ejecución, cuáles son las maniobras periféricas. Entonces, en estas maniobras periféricas, lo que encontramos o lo que decimos es, regresando, en los pacientes con COVID, no es lo mismo un paciente que estuvo muy poco tiempo en contacto con el virus, pero que tiene obesidad o que tiene algunas otras maniobras periféricas, como por ejemplo lo podría ser el tabaquismo o podría ser el desvelo o el ataque al estado general. Y terminamos con los otros sesgos, que sería el sesgo de detección y el sesgo de transferencia. El sesgo de detección, lo que diría es que yo tengo que estar bien seguro que a todos los pacientes que tengo yo soy capaz de detectar el desenlace. Y entonces, en esos desenlaces, en detectar el desenlace, todos deben de recibir el mismo seguimiento. Y entonces, aquí yo tengo que estar muy seguro en que las pérdidas no modifiquen lo que yo estoy buscando. En este sentido, es que se hacen dos tipos de análisis en los ensayos clínicos. El análisis de intención a tratar y el análisis por protocolo. Y finalmente tenemos los sesgos de transferencia, en donde algunos de los pacientes puede ser que yo haya perdido a estos pacientes y se vayan a otro grupo al cual no es adecuado. Por ejemplo, un sesgo de transferencia en tabaquismo podría ser que el sujeto dejó de fumar en los últimos 5 años, pero en realidad pertenece al grupo de los que sí fumaron. Entonces, con esta introducción, lo que les quiero decir es que vamos a intercambiar los estudios que ustedes están pensando en estudios inicialmente de ensayo clínico, que es el más sencillo de todos, es el diseño, digamos que el diseño natural, el diseño arquitectónico natural es el ensayo clínico, ¿sí? Lo vamos ahora a convertir, ya lo convertimos en esta clase en corte, vamos a ver ahorita cómo quedaron, y para la siguiente clase lo vamos a convertir en un estudio de casos y controles. Los estudios de casos y controles, como habíamos dicho, se plantean a partir del desenlace, que sería el infarto agudo al miocardio o sin infarto agudo al miocardio, y a partir de ese desenlace yo me voy a buscar el estado basal y voy a encontrar cuál es la maniobra. La maniobra obviamente queda completamente libre. La última tarea que vamos a hacer es hacer todo lo mismo, pero en un estudio transversal. Los estudios transversales, como recordarán, es en un solo momento. En un solo momento yo voy a agarrar todo el fenómeno, tanto el estado basal, la maniobra y el desenlace, todo lo voy a medir en un solo momento. Entonces, esa es su tarea. La tarea es convertir su misma idea para que ustedes vayan viendo cuáles son las características de cada uno de los estudios. Entonces, colegas, pasemos entonces me está muriendo este gato, pueden ver aquí. Pasemos ahora entonces a las tareas para poder analizarlas. Nos vemos. Lo importante en el diseño metodológico es la pregunta de investigación, es saber qué se está buscando.
¿no? Eso es lo más importante, más si es corte, más que si es corte o es alguna otra cosa. Y entonces, esto que tú decías, en donde, en donde exponías que un ensayo clínico y una corte se parecían muchísimo, pues aquí en esta fotografía, eh, en este modelo, lo que ponemos es, vean ustedes cómo los dos parten de un estado basal, tanto los ensayos clínicos, que son los que están aquí arriba, como las cortes, y Ok. solamente que en los ensayos clínicos hay aleatorización a un grupo o a otro, ¿sí? Y en la corte lo único que hay es un seguimiento. Y el seguimiento lo que intenta ver es el desenlace a, a corto y largo plazo. ¿Ok? Entonces, tanto la corte, que es la que está aquí abajo, como el ensayo clínico, los dos tienen las mismas unidades. Son longitudinales, porque tienen que tener por lo menos dos mediciones, y comparan dos asuntos, Los grupos. tanto A contra B, como pudiera ser tabaquismo, fuma o no fuma, y se va buscando el desenlace. ¿Se entiende esto, Ok. Mac? Por cierto, qué buen artículo Sí. se lo recomiendo. Ok. Bueno, entonces estábamos con Mac y estábamos en esto. Y entonces, una corte es igual que un ensayo clínico, solamente que no tiene una maniobra. Exacto. ¿Ok? Y entonces él hace esta corte abierta. Mac, ¿nos puedes ayudar a leer esta corte abierta? ¿Cómo convirtió él, cómo convirtió Leopoldo, su estudio a una corte abierta? Sí, dice, título, uso de dosis bajas de ácido acetil salicílico para la prevención de preeclampsia. Ajá. El estado basal son mujeres embarazadas y tiene una maniobra que es pacientes con la administración de ácido acetil salicílico 100 miligramos y pacientes sin administración de ASA. Ok. La dimensión en el tiempo es después del primer trimestre de embarazo hasta la fecha y hace una corte abierta en donde las flechas mencionan que los pacientes ingresan, pero pueden salir del estudio y pueden volver a reingresar o ingresar otros pacientes, o bueno, eso lo entiendo pues yo, y su desenlace sería si desarrollan o no preeclampsia. Ok, entonces, ¿cuál es la característica de un ensayo clínico? La característica es que el investigador puede modificar la maniobra, o sea, es el que impone la maniobra. El que le da la dosis de ácido acetil salicílico, ¿no? El Ajá. investigador le da el tratamiento con aspirina con fines de investigación. Y Sí, casi claro. siempre se hace porque no se sabe. ¿Se entiende? Sí. O sea, no sé si el ácido acetil salicílico en realidad ayude o no ayude a estas mujeres, ¿no? Y entonces el investigador le da la maniobra. Entonces, pero la tarea era cómo convertir su estudio en un estudio de cohorte. Y entonces él, no sé, pero me parece que lo que él dice aquí, no estoy seguro, o sea, no estoy seguro si no le gustó la tarea y dijo, ah, igual, lo mismo, pero sin que el investigador se lo dé, sino que clásico, que en el hospital hay colegas que les gusta experimentar con los seres humanos, ¿no? Entonces, permítame un segundito. Entonces, como les gusta experimentar con los seres humanos, entonces empiezan a usar medicamentos que todavía no están aprobados o que todavía no hay suficiente información y deciden dárselo. ¿Sí? Sí, Leti. O sea, una de las diferencias en los estudios de corte es que pueden ser, por ejemplo, el ensayo tiene que ser prospectivo, pero la corte puede ser prospectivo, retrospectivo o ambos. Exacto. Entonces, ahí se puede partir al revés de los pacientes que desarrollaron preeclampsia y ver si habían tomado el ácido salicílico o no sé.
Sí, pero eso sería más bien en un estudio de casos y controles. Entonces, pero si tú quisieras empezar la corte, lo que harías para empezar esta corte sería, tú tendrías el nombre de Ajá, todas las señoras que se hayan atendido en ese consultorio, en un consultorio nada más, o, ujú, o todas las señoras que se hayan atendido en un hospital de Coahuila. Y entonces, ajá, en primer lugar, ves cuántas tuvieron preeclampsia y cuántas no tuvieron preeclampsia. Ese sería ajá, tu primer escenario. ujú, Y después te vas para atrás al segundo trimestre y ves cuántas de estas habían tomado ácido acetilsalicílico. Y después te vas al primer trimestre y ves cuántas habían tomado acetilsalicílico. Y, y llegas al inicio, ¿no? Entonces, es decir, que lo que se intenta decir con este tipo de estudios es que los estudios son longitudinales, ujú. pero que partes del total. Entonces vas a poder encontrar la incidencia de la enfermedad como tal. Entonces, Leti, lo que se intenta decir aquí es, pues sí se puede hacer esto que él menciona. Lo que él Sí, menciona es que, híjole, pues hay algunos pelados que le dan ácido acetilsalicílico, le dan aspirina ujú, y se la dan pues porque les parece buena idea, ¿no? ajá, Así dicen, ah, ujú, no, se me hace que sí es buena idea. Y hay otros médicos que no se la dan. Y entonces ajá, él dice, yo no se la estoy dando, yo como investigador no se la estoy dando, solamente ujú, hago la evaluación del fenómeno, ajá, ¿ok? ok. Eso podría ser. Pero lo que no me queda claro, y ojalá que sirviera su micrófono, de Leopoldo, es, este, ¿qué es esto de dimensión de tiempo? Ese todavía no me queda nada claro, ¿no? No sé qué intento decir en este esquema. Pero Ujú, entonces, lo que sí sabemos es cómo decimos, bueno, una corte no es experimental en el enfoque metodológico. Una corte es, Leti, una corte es observacional, observación. Ujú, ¿sí? Aquí, sí, a diferencia de un ensayo clínico, una corte es observacional y ujú, siempre es longitudinal. ¿Qué significa que sea longitudinal, Mac? eh, ujú, Que el desenlace lo estás midiendo en al menos 2 o más veces a través del tiempo. Perfecto, perfecto. Entonces, puede ser el desenlace o puede ser también la medición de qué tanta aspirina está tomando el sujeto, porque el desenlace va a ser hasta el último segundo, ¿no? Ah, ok. ¿Sí? O el desenlace podría ser aborto, o el desenlace podría ser hipertensión durante el embarazo. Entonces, tú aquí tendrías que ver que todas las pacientes que están aquí se midan por lo menos en 2 ocasiones, ¿no? En una o en 2 ocasiones, ya sea para un desenlace que sea desarrollo de preeclampsia o desarrollo de alguna otra anomalía ginecológica, ¿sí? Ok. Y entonces aquí tengo que sería una corte es observacional, longitudinal, puede ser prolectivo o retrolectivo, eso sí puede ser prolectivo o retrolectivo, no importa, puede ser retroprolectivo, ¿ok? ¿Sí? ¿Querías decir algo, Moy, o no? ¿No? Bueno, Arlen, hola Arlen, ¿qué significa que puede ser Hola, retroprole Doc. o retroprole? Retro por separado. A ver, retrolectivo. A ver otra vez, A decíamos, ver, a diferencia de un ensayo clínico, una ajá. corte es un estudio que Observacional, observacional. ¿Es longitudinal o transversal? longitudinal. Longitudinal. Y entonces yo decía que el estudio puede ser prolectivo o retrolectivo o retroprolectivo. ¿Cómo está eso? Lo que pasa es que se pueden estudiar a los individuos a lo largo del tiempo, ya sea hacia el pasado, hacia el futuro o hacia ambos lados. En este Eso es lo que estudio, ¿cómo significa. sería un estudio retroprolectivo? Ah, pues si lo queremos hacer retroprolectivo, más bien tendríamos que buscar en las que ya tienen preeclampsia cuáles fueron los factores de riesgo que las condicionaron antes del embarazo. Muy bien, muy bien. Entonces, se agarra a todas las mujeres.
Unas ya tienen preeclampsia, ya tengo Ajá. los expedientes y me voy hacia atrás para poder ver qué fue lo que les pasó. Bien. Ajá. Y prolectivo, Prolectivo sería a partir de que el momento en el de que yo las agarro, y ahí yo tengo que, bueno, que las elijo más bien, tengo que ver cómo las voy a seleccionar, si al principio del embarazo o ya con semanas de gestación avanzada, para a partir de ahí ver si van a desarrollar o no la preeclampsia. entonces los estudios de corte son estudios que permiten poder meter a los pacientes en cualquier momento, que yo creo que es aquí Así algo es. que él está mencionando con estas flechas. Es decir, yo los puedo tomar de los expedientes, ¿sí? En donde veo si tuvieron o no tuvieron preeclampsia y veo si en el expediente venía la variable que estoy buscando, que si tomó o no tomó ácido acetilsalicílico. Y, o lo que puedo hacer es que las señoras que vayan llegando embarazadas, les pregunto si están tomando ácido acetilsalicílico y las puedo seguir en el tiempo. Así es. Ahora, aquí hay algo que dice una corte abierta o cerrada. ¿Qué significa una corte abierta o cerrada? ¿A qué hace referencia? ¿Qué es una corte abierta o cerrada? Lau. Buenos días. Buenos días. Ay, de la corte abierta. Ay, cómo era. Me acuerdo mucho. Voy. Adelante. Lau Chamorro, ¿quieres decir que es una corte abierta cerrada o pasamos a otro? Es que no me acuerdo bien, no estoy muy segura. De la corte abierta creo... ¿cómo era? Ay, no me acuerdo, doctor. Moy, ¿te acuerdas que es una corte abierta y que es una corte cerrada? Mac. Sí, bueno, según yo lo que le entendí, una corte cerrada es aquella donde los mismos pacientes que ingresan inicialmente al protocolo de investigación son los que terminan, o sea, no se permite que entren o salgan o que se añadan más. ¿Y por eso se llama cerrada? O según así, pues yo lo entendí. Ajá, Ok. son los mismos. Y, o sea, todos son en el mismo tiempo y no se permite el ingreso de participantes. Ok, ahí está la clave, Mac. Una corte cerrada, la maniobra que yo estoy buscando ya ocurrió. Por ejemplo, voy a una fiesta y de 15 años. Y en la fiesta de 15 años dieron un pastel. Entonces, yo lo que quiero es buscar y saber qué fue lo que pasó en este grupo de personas que fueron a esta fiesta de 15 años y los voy siguiendo en el tiempo a ver si les dio diarrea, a ver si se intoxicaron, etcétera, etcétera. No puede haber manera que nadie más entre, porque ya ocurrió la fiesta. No puede ser que alguien vaya a la fiesta y al siguiente día, ¿sí? Eso sucede mucho, por ejemplo, cuando hay desastres, por ejemplo, cuando hay temblores. Y entonces yo quiero evaluar a las personas que vivieron durante el temblor de México y yo quiero evaluar el estrés postraumático. Y entonces lo que hago es que, bueno, divido los grupos por escolaridad, ¿no? Entonces, en escolaridad lo que encuentro sería comparo los que tienen maestría y doctorado, como ustedes, contra los que tienen nada más la licenciatura. Y veo si tienen estrés postraumático o no lo tienen. ¿Ok? Entonces, esa es una corte cerrada. ¿Queda clarísimo, Arlen? Arlencita. Sí, doctor. ¿Sí? Sí, ¿Nos podrías dar sí, otro sí. ejemplo de una corte cerrada que se te ocurra? Ay, no se me ocurre nada. ¿No? No. Moy, ¿tienes algún otro ejemplo de una corte cerrada? El del pastel estuvo bueno, ¿no? ¿Qué otra? Lau, ¿algún ejemplo de corte cerrada? Mac, ¿ejemplos de corte cerrada? Entonces, sí, Laura, adelante, perdón, te quité la palabra. No sé, yo lo puse, doctor, así,
como corte cerrada, de acuerdo a lo que estoy haciendo, de los pacientes que se les va a realizar, por decir, ultrasonido y elastografía para la detección temprana de cáncer de mama, que, que deben de ser pacientes que están en el mismo, que se tiene que hacer el seguimiento en el mismo tiempo. O sea, y no sé si estoy bien. Sí, esa sería una corte abierta, porque, por ejemplo, puede ser que la señora llegue, o sea, que todas estén en el mismo estadio, todas en el mismo estadio, pero puede ser que una llegue el lunes y otra llegue el miércoles y otra llegue el jueves, todas en el mismo estadio. Y esa es una corte abierta, porque pueden entrar en el momento que ellos deseen, que ellos gusten. ¿Sí? Entonces la corte cerrada debe ser al mismo tiempo todos. Exactamente, de un fenómeno que ya no se va a repetir. Por ejemplo, una explosión de una explosión de fertilizantes en alguna zona. Ya no va a volver a ocurrir. Los que quedaron afectados y ya no hay manera de que nadie más entre. ¿Sí? O sea, no hay forma en temporalidad de que alguien más estuviste o no estuviste en el fenómeno, por ejemplo, Chernobyl, ¿no? Entonces, los que estuvieron Ajá. expuestos a la bomba, sí, pero ya no está más el evento. Si no estuviste ahí, no estuviste. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, sí, sí. Y una corte abierta son las que hacemos nosotros en el hospital, en donde tenemos unos criterios de inclusión, que en este caso sería una mujer embarazada, ¿sí? Y entonces en esta mujer embarazada el otro criterio de inclusión sería que no tenga comorbilidades, que no tenga obesidad, para que no sean pacientes que tengan mayor preeclampsia. Pero puede ser que una mujer embarazada me llegue en la consulta del lunes y otra mujer embarazada llegue el jueves o llegue el viernes. ¿Sí? Puede llegar en cualquier momento. Lo único que quiero es que sea una mujer embarazada que llegue en el primer trimestre del embarazo. Ok. ¿Sí? Sí, ¿Sí? ¿Sí? sí, 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 gracias. Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, Por ejemplo, ay, escúcheme, Seda. Entonces, en la corte cerrada, la maniobra ya ocurrió. Por ejemplo, si yo quisiera investigar, no sé, depresión en el índice de depresión, no sé, en los residentes de una generación en específico que ya salió, esa sería una corte cerrada. por ejemplo, si tú quisieras evaluar el efecto del mundo COVID, ¿no? Entonces tú dirías, solamente los que estuvieron en la residencia, voy a hacer solamente los que estuvieron en la residencia en el 2020 y vivieron el COVID como tal, Ajá. van a ser los que van a ingresar al estudio. Los del Ok. 2021 ya no, porque pues ya bajó la prevalencia, ya sabemos pues que hay un medicamento que les ayuda, pero los que están ahorita sufriéndola, esos ya no va a haber nunca más en la vida esta pandemia como la que estamos viviendo ahorita. Y entonces mi maniobra ahí sería, por ejemplo, digamos que si es casado o es soltero, el estado civil. Y entonces en el estado civil yo quiero ver mi desenlace, que sería, en este caso, en este caso el desenlace podría ser la depresión. Deprimido, presente, ausente. ¿Sí? Pero sí, Ujú. salió muy bien el ejemplo. Te salió padrísimo el ejemplo. Entonces, esa sería una corte cerrada. Una corte cerrada. Solamente Entonces, los que vivieron el COVID-19 en el 2020. ¿Sí? Ok. Ese sería tu estado basal. Y tu maniobra sería lo que quieras. Digamos que edad. Los que tenían más de 45 años comparados contra los que tenían menos de 45 años. Y saber si los jóvenes o los viejos, ¿sí? Tenían el desenlace. Y el desenlace que tú estás buscando es deprimido, depresión, presente, ausente. Entonces, los evalúas después de un año y ves cuántos de estos están tristes y cuántos están contentos. Pero el fenómeno COVID del 2020 ya no se vuelve a presentar jamás en la vida. Y para que sea una corte, debe de ser longitudinal. Y entonces tú tendrías que tener dos mediciones. Podrías tener una medición, digamos que de felicidad al año y después otra medición a los 2 años.
para ver si cuál fue el efecto del COVID-19 en estos pelados. ¿Ok? De preferencia, sería bueno que tú tuvieras la depresión en el estado basal, ¿no? La medición de qué tan deprimidos estaban, porque igual y ya estaban deprimidos. Hoy en día sabemos que hay residentes que ya desde que entran ya están deprimidos. Pero esta sería una corte cerrada. Ya no va a volver a pasar el COVID-19 en el 2020. Esto que estamos viviendo es único. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Sí, sí. Bien. Fue un gran ejemplo, Arlet. Entonces, aquí poner criterios de inclusión. Mujeres embarazadas de la unidad que cursen su primer trimestre para darle seguimiento durante todo el embarazo. Perfecto. Eso puede ser prolectivo o puede ser retrolectivo. ¿Se entiende? Lo único que tengo que tener es la lista de mujeres embarazadas de que cursen en su primer trimestre del embarazo. Bien. Después, criterios de exclusión. Pues que tengan una comorbilidad. Dice aquí que tengan alergia al ácido. ¿Pero por qué? ¿Ustedes creen que este es un criterio de exclusión válido? Si esta fuera una corte. Leti. Pues sí, doctor, porque a ella no se los va a dar. Sí, pero acuérdate que la diferencia entre un estudio aleatorio con un estudio de cohorte es que el investigador le da la maniobra y lo asigna de manera al azar. Entonces ¿sí? ahí podría, esos pacientes podrían entrar en el segundo grupo, entonces. Exactamente. Estas pacientes que son alérgicas, pues la naturaleza sí lo hizo. ¿sí? Pero ese sería un sesgo de selección, ¿no? No, porque aquí no estamos, nadie seleccionó a las pacientes, nadie les dijo a las señoras que tuvieran alergia al ácido acetilsalicílico, simplemente es algo que la naturaleza dio. Ok. Que esa es la gran diferencia de un estudio de cohorte con un ensayo clínico. Entonces, bueno, puede ser que sí, puede ser que una persona que sea alérgica al ácido acetilsalicílico, tome otras cosas y ese sea un sesgo que hay que analizar. Totalmente cierto. Sí. Pero lo único que decimos es que la maniobra no la dé el investigador, ¿sí? Entonces, que el investigador no meta las manotas, ¿no? Luego hay investigadores manotas, el típico investigador manotas que dice, ¡ay, no me lo aceptan como ensayo clínico, entonces lo voy a hacer como corte! Yo a mis pacientes les voy a seguir dando el ácido acetilsalicílico y los voy a comparar contra los del laboratorio, los del consultorio de al lado que mi colega no les da ácido acetilsalicílico. ¿No? Eso no es una corte. Una corte debe de dejar libre la evolución, o sea, que no seas tú el que se lo estás dando, porque ahí podría haber un sesgo en donde tú le estás dando a los pacientes una atención distinta, ¿no? Y no es el ácido acetilsalicílico, sino es la atención que se le está dando, ¿no? Ajá. ¿Sí? Sí, doctor. Y entonces, bueno, los sesgos que se tienen durante una corte son exactamente los mismos que se tienen ante un ensayo clínico. Es decir, yo aquí tengo todos los sesgos del estado basal, ¿sí? Que son ensamble inadecuado, la estratificación pronóstica, que le podríamos llamar que es el sesgo de susceptibilidad pronóstica, que eso ya lo vimos, ¿no? Lo hemos visto hasta el cansancio. Los sesgos de ejecución que ocurren durante la maniobra, por ejemplo, aquí, ¿qué sesgo de ejecución podría tener el Leti? O sea, en este de la aspirina en mujeres embarazadas, ¿cuál podría ser el sesgo de ejecución? Pues no que sé. la dosis no fuera adecuada. Que la señora no se haya tomado la aspirina. Ok. Que la dosis, ella le dijeron que se tomara un cuartito y se tomó una mitad. Entonces ahí hay muchos sesgos de ejecución, ¿sí? ¿Y cuál podrían ser los sesgos de detección? Mac. Warley. Si hubo seguimiento. Sí, Claudia.
La Adelante. cantidad de veces que las observaron. Ay, claro, por supuesto que ahí, por ejemplo, esa sería una maniobra periférica. Ajá. Una maniobra periférica quiere decir que yo a la señora que le estoy dando aspirina la cito más veces. En lugar de que la cite una vez cada mes, la cito cada 15 días. Y entonces Ajá. la puedo controlar mucho mejor que aquella que la cito cada 2 o cada 3 meses. Ese es un sesgo de ejecución que tiene que ver con las maniobras periféricas. Ajá. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería un sesgo de detección en este estudio? Bueno, pues un sesgo de detección, a mí se me Que antoja. la paciente abandone El uso de el distintos equipos estudio. para checar la presión. No, no, Moy. A ver, por ahí alguien dijo el hecho de que la paciente no sé qué. ¿Quién dijo? ¿Quién fue? Que yo, Arlene, Venga, Arlene. que una paciente abandone el grupo, del grupo de población a estudiar. ¿Por qué? O sea, yo soy una paciente soy una paciente del IMSS, ¿no? Entonces llevé todo mi embarazo en el IMSS, pero porque quería mi incapacidad. Ajá. Y ya cuando fue el momento de nacer el niño, me fui a un hospital privado. Ajá. Y ya no tengo ese registro, porque la perdí, ¿sí? Entonces, Sí. yo tengo que tener ese registro de pérdidas y poder hacer los análisis a partir de las pacientes que fueron tomadas en cuenta desde el estado basal. Entonces, si fuera un ensayo clínico, a eso le llamaríamos un análisis por intención a tratar, ¿sí? Ok. O por un análisis por protocolo, que fue lo que vimos en la clase anterior y fue lo que vimos en la clase de ayer, los que se pudieron conectar, ¿no? Y entonces, ese puede ser un sesgo de detección. Ahora, ¿qué podría ser un sesgo de transferencia? Que un paciente de Pues la por pérdida de ejemplo, seguimiento de de las los que no pacientes. usaban ácido acetil, que sí se le tenga que dar, o que lo empiece a tomar. Claro. Bueno, si no lo tomaba y lo empieza a tomar, tiene que hacer un sesgo de ejecución, porque todo lo que tenga que ver con la aspirina va aquí, en el anaranjado. Ujú. ¿Sí? La detección tiene que ver que sería lo morado, tiene que ser específicamente ya en la detección de la preeclampsia o no preeclampsia. Y entonces, Moisés decía, bueno, yo tengo que tener mucho cuidado porque tengo que tener bien estandarizado el desenlace. Sí, Moy, adelante. Sí, Moy, adelante. Te escuchamos, Moy. Ese era lo que comentaba, que tal vez el dispositivo para checar la presión no fuera el mismo, que a las del grupo de ácido acetil les pusiera un mapa y a las pacientes del grupo control solo la checara con un baumanómetro normal. Entonces la comparación de las mediciones no sería equitativa entre los grupos. Ese sería un sesgo de detección. Exacto. ¿O no? Sí, totalmente. O el sesgo la verdad es que la preeclampsia es un fenómeno muy, muy grueso, entonces es muy difícil que alguna paciente se quede sin la detección de la preeclampsia. Y el sesgo de transferencia es esto que hablábamos, ¿no? De los sujetos perdidos durante el seguimiento, que tiene que ver en español básico con esos pacientes embarazadas que no las pude seguir. Si yo solamente, o sea, imagínense, pónganse en el papel de Leopoldo, del doctor Leopoldo. Si el doctor Leopoldo solamente mete a las pacientes que sí tiene, o sea, solamente a las pacientes que sí tiene detectadas con preeclampsia o no preeclampsia que fueron atendidas en su hospital, ¿sí? Se podría perder un buen número de pacientes por este sesgo de transferencia. Es decir, cuando yo estoy armando la corte, lo que tengo que armarla es desde el estado basal, aunque ya haya pasado el fenómeno, ¿sí? Entonces, yo tengo que ir a las listas de los pacientes y encontrar un número de pacientes adecuado, digamos 100 mujeres que tengan 100 mujeres embarazadas que hayan acudido en el primer trimestre del embarazo o en el segundo trimestre del embarazo. Tengo que tener 100 mujeres que hayan acudido a hacerse la elastografía, ¿no? 100 mujeres que hayan acudido para la detección de cáncer.
y las voy siguiendo en el tiempo para ver qué fue lo que les pasó y si el desenlace es que les dio cáncer o no les dio cáncer. Si yo no hago eso y solamente busco las que ya tienen cáncer versus las que no tienen, y me agarro unos controles contra los que no tienen cáncer, entonces ahí puedo sesgar el estudio. Y el estudio lo convierto, bueno, va a tener un montón de sesgo de transferencia porque no voy a conocer cuál era el estado basal. Ese tipo de estudios se les llaman casos y controles. Los estudios de casos y controles que empiezan desde el desenlace, nosotros le llamamos que son estudios de caos y controles, ¿no? Caos, caos absoluto. Es así la locura más locura. Es lo más loco que puede haber. Es el estudio con mayor cantidad de sesgos. Es el estudio que nadie quiere hacer porque no hay posibilidad de poder ajustarlo por ninguno de estos desenlaces. Y esa va a ser tu tarea para la próxima ocasión. Para la próxima ocasión, lo que vamos a ver es la data Ya se me antojó, pero lo de ayer se lo di a papi. un estudio de casos y controles. El mismo estudio que están armando aquí, pero ahora en casos y controles. ¿Queda claro? Ok. Sí, entonces ahora va a ser el diseño de investigación es casos y controles. Entonces vamos a ver cómo la pesquisa de la población es divergente, es un estudio observacional, que puede ser a veces transversal y longitudinal, que siempre es retrolectivo, y vamos a ver cómo le hacen ustedes para poder adaptar su estudio justo como lo hicieron ahorita, ¿no? Que es intentar hacer la adaptación del estudio de su estudio original a otro diseño. Lo que queremos que hagan es que siempre tengan en mente cuál es su estado basal, maniobra y desenlace y cuáles podrían ser las distintas maneras de solucionar el problema. ¿Quedó claro? Sí, doctor.